Mira, yo no utilizo ningún truco, únicamente pues suelo abrir el grifo del agua. Pues me parece que era mojar la cebolla, me parece. Simplemente me aparto de la cebolla y del cuchillo y ya está. Me suelo poner en plan sin mirar, pero al final siempre acabo llorando. Abrir la ventana de la cocina para que haya algo de corriente y ya está, la verdad. Una hoja de la cebolla, ponértela en la cabeza. Yo he cortado mucha cebolla. Tenía carnicería, unos 30 kilos. Al día cortaba. A la semana. A la semana. Entre otros elementos que contienen las células vegetales, concretamente la cebolla, están los aminoácidos. Son compuestos que forman la estructura de las proteínas, así de necesarios son. Además de los aminoácidos, existe también en las células unas sustancias llamadas enzimas, que son unos biocatalizadores que aceleran las reacciones. Cuando se corta una cebolla, las células de la cebolla son fragmentadas y estos compuestos se unen entre sí y forman otros, de nombres muy diabólicos, pero que contienen azufre. El hecho de que lloremos cuando cortamos cebolla es una respuesta instantánea e inconsciente del organismo humano ante la agresión de una sustancia irritante que le llega a los ojos. Esta irritación produce una señal que el cerebro interpreta como que hay que lavar y produce un exceso de la secreción de la glándula lacrimal que lava la superficie ocular, eliminando los restos que pueda quedar de esta sustancia irritante. ¿Y qué se puede hacer? Cortar la cebolla con cuchillos bien afilados para que el corte sea limpio. Al cortar la cebolla, cortarla debajo del grifo de agua de la fregadera y el agua se encargará de llevarse este producto por el desagüe. Algo quedará en el ambiente. Es fácil, pero ya no será irritante. Yo algo del agua había oído, pero no sabía seguro qué es lo que había que hacer.